¿Qué es lo que sucede en las caras proximales? Lo mismo, tenemos que respetar la morfología de esa cara proximal. Tenemos que recordar que anatómicamente el punto de contacto está ubicado en la unión del tercio medio con el tercio oclusal en sentido gíngivo-oclusal y en la unión del tercio medio con el tercio vestibular en sentido vestíbulo-lingual. En esa zona tiene que quedar ubicado aproximadamente el punto de contacto. Eso es lo que genera que la tronera lingual generalmente sea más amplia que la tronera vestibular. Esto siempre debe de ser controlado para darle el correcto espacio a la papila interdentaria y para evitar la impactación también de alimentos. Si no hay un correcto punto de contacto y existe un espacio porque el punto de contacto no queda lo suficientemente fuerte, va a haber impactación de alimento con una lesión de la encía y el paciente generalmente se queja de que se le impacta alimento y le cuesta quitarlo. A su vez, si el punto de contacto queda demasiado apretado, le impide al paciente utilizar el elemento de higiene interdentaria, el hilo dental, y por lo tanto también le dificulta la higiene dental. Entonces, las restauraciones indirectas, el punto de contacto, es una de las cosas que ustedes van a ver que se prueba prácticamente que primero que nada. Porque muchas veces si el punto de contacto está sobrecontorneado, no va a permitir el asentamiento de la restauración. Y si el punto de contacto está subcontorneado, o sea, está abierto, esa restauración hay que mandarla o hacer de vuelta o en el caso de que sea una cerámica y se pueda agregar cerámica, hay que mandar a agregar cerámica o en el caso de que sea un metal que se pueda soldar, hay que mandar soldar. Pero no podemos dejar puntos de contacto abiertos ni puntos de contacto demasiado apretados. Tienen que el hilo dental pasar con cierta dificultad, como lo es anatómicamente la normalidad. Muchas veces los contornos proximales se deben de lograr cuando realizamos técnicas directas. Para ello necesitamos contar con cuñas y matrices interproximales. También cuando hacemos estos procedimientos debemos tener mucho cuidado para no lesionar el periodonto y a su vez para que esos materiales, esas cuñas, esas matrices queden bien de tal forma que se contornee bien la cara proximal y se pueda lograr reproducirla de la mejor manera para lograr los efectos que hablamos en la diapositiva anterior. Dentro de las consideraciones preventivas en operatoria dental, tenemos que tener presente durante nuestros procedimientos operatorios la prevención de fracturas coronarias. Para ello vamos a tener presente varios puntos. Por ejemplo, la interrelación entre la resistencia de una pared, por ejemplo, y la retención que requiera el tipo de material restaurador que vamos a utilizar. La necesidad de realizar reforzado oclusal, el evitar contactos en interfaces diente
restauración, la adhesión, la odontología biomimética, cómo la podemos utilizar a nuestro favor para prevenir fracturas coronarias, y el control oclusal periódico. Como ven en esas fotografías que se ven en la parte de abajo, es muy común en la clínica encontrarnos con fracturas coronarias. En algunos de estos casos hay fracturas coronorradiculares, que también luego vamos a ver la prevención de ellas. La situación es que muchas veces nos encontramos con piezas que han sido restauradas por procedimientos de operatoria dental y donde algunos principios básicos de la operatoria no han sido respetados y por ende ese remanente dentario ha sufrido alguna fractura. Piensen ustedes que hoy en día, ante la patología del bruxismo, que es muy común, nosotros vemos, los odontólogos que trabajamos hace relativamente tiempo en la consulta, vemos incluso fractura de dientes que están completamente sanos. O sea, que piensen cuánto más se pueden fracturar aquellas piezas dentarias que han perdido parte de su resistencia al haber perdido dentina y esmalte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de reponer los tejidos mediante las restauraciones dentarias para prevenir a futuro las fracturas. En restauraciones convencionales del tipo coladas metálicas, por ejemplo, incrustaciones en dientes vitales metálicas, ustedes van a tener que aprender a hacer una adecuada valoración entre la resistencia parietal y la necesidad de retención que va a tener esa restauración. En función de eso, ustedes pueden tener en algún momento la necesidad de realizar un reforzado oclusal o un recubrimiento oclusal total. Eso se hace porque cuando uno detecta que la resistencia parietal está comprometida, al realizar el recubrimiento oclusal, se evitan contactos directos de la oclusión sobre paredes débiles. Si nosotros dejamos esas paredes débiles descubiertas, el contacto oclusal puede llevar a la fractura de esa pared. Por lo tanto, realizar ese reforzado es un procedimiento preventivo en operatoria dental. Ustedes van a ver que las restauraciones pueden ser inlay, onlay u overlay según se cubran o no las paredes. Hay veces que se cubren algunas paredes, solamente las que están debilitadas, y hay veces que se cubren todas las paredes. Pero eso ustedes lo van a aprender cuando tengamos los teóricos correspondientes, pero vayan sabiendo ya que este tipo de maniobras, como es el tallado de un recubrimiento oclusal total, es en realidad también un procedimiento que, si bien desgasta tejido dentario, también es un procedimiento preventivo porque nosotros a futuro estamos previniendo las fracturas dentarias. También es importante, y esto es un principio que se aplica para toda la odontología, para la odontología convencional y para la odontología adhesiva. Siempre se evitan que los contactos oclusales caigan en interfase diente-restauración. Para ello, se debe estudiar la oclusión antes
de determinar la solución restauradora, eso ustedes lo van a ver, obviamente, y también antes de determinar bien el diseño de la preparación cavitaria, porque muchas veces, según donde caigan los contactos oclusales, vamos a tener o que extender, por ejemplo, una caja o que recurrir al tallado de un recubrimiento oclusal. A su vez, también es otro principio preventivo de la operatoria, el hacer controles oclusales periódicos. Y esto es importante, porque la oclusión en realidad es algo dinámico en nuestros pacientes y es algo que va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Bueno, porque tanto las piezas dentarias como las restauraciones se desgastan. Muchas veces los materiales restauradores tienen diferente dureza de lo que es el esmalte o la dentina incluso expuesta que hay en pacientes que tienen mucha abrasión. Entonces, al ir habiendo desgaste diferencial o diferencial o no de materiales y de tejidos, la oclusión va cambiando. Entonces, muchas veces, quizás una restauración que nosotros el día de hoy colocamos y funcionalmente y oclusalmente estaba bien, quizás en un año o en un año y medio la controlemos y esa restauración puede llegar a estar generando contactos prematuros, por ejemplo, en algún área funcional o en algún movimiento funcional o incluso en algún movimiento parafuncional. Además, ustedes saben que las situaciones personales, emocionales del paciente cambian y a veces pacientes que hoy no bruxan, por ahí dentro de un año, yo qué sé, les da un estrés, una enfermedad, un problema financiero que genera que empiecen a bruxar y eso empieza a generar disfunciones oclusales que también generan cambios en la oclusión y esos cambios se deben de controlar periódicamente. Por eso las restauraciones siempre hay que controlarlas y nunca podemos decir el paciente, bueno, lo terminamos de atender y ya está de alta. Bueno, sí, está de alta por un tiempo, pero siempre se tiene que controlar. No solo desde el punto de vista de prevención de caries y paradensiopatía, sino también del punto de vista oclusal. La odontología adhesiva nos ha permitido realizar tratamientos con una filosofía mucho más preventiva y mucho más conservadora y mínimamente o menos invasiva de lo que era tradicionalmente. Por lo tanto, la adhesión que muchas veces logramos con materiales adhesivos, ya sean directos o indirectos, nos permite en muchas ocasiones reforzar la estructura dentaria remanente. Entonces, por lo tanto, prevenir a futuro fracturas de paredes débiles o de estructura coronaria. Como ven en este cuadro que se ha dado a llamar el ciclo de vida del diente tratado, es común encontrarse con un diente sano que a lo largo de su vida comienza con una lesión de caries pequeña, se le realiza una restauración con resina pequeña que abarca una cara de la pieza, pasa el tiempo, se le realiza una resina un poco más grande que ya compromete 2
o 3 caras del diente. Pasa el tiempo, diferentes cosas suceden, fracturas, caries adyacentes, la pieza termina con una incrustación por diferentes motivos, se sigue perdiendo tejido o se pierde la vitalidad de la pieza y esa pieza pasa a tener un tratamiento de endodoncia, muchas veces una corona y finalmente la vida del diente termina con la extracción dentaria y en algunas ocasiones hasta con la colocación de un implante dental que lo sustituya. Realmente no es lo ideal en la filosofía preventiva de un odontólogo. Y nosotros tenemos los medios mediante la adhesión, gracias también a la odontología biomimética, para evitar que ese ciclo se repita. Tenemos lo que es la odontología biomimética, impulsada por el doctor Pascal Magné y Urs Belzer. Hoy en día se habla mucho, seguramente ustedes han escuchado hablar. Es una odontología que trata de devolver la estructura lo más parecida a lo que es el original de la anatomía dentaria y que emule lo más posible y se mimetice lo más posible con las estructuras dentarias naturales, pero no solamente en la estética, sino también en la función y en las propiedades. Por lo tanto, apunta a que los materiales restauradores tengan propiedades muy similares a los tejidos que estamos reponiendo. Y en ese sentido, el material dental que hoy por hoy contamos, que se asemeja en su comportamiento lo más posible a la dentina, es la resina compuesta. Y el material dental que más se asemeja en su comportamiento al esmalte es la cerámica. Entonces, hoy en día también existen otros conceptos como el de biosustitución y como ven en este cuadrito que está representado abajo, hay autores que recomiendan que las restauraciones cerámicas sean con un espesor bastante parejo y mínimo, pero sí suficiente como para devolver y emular y sustituir solamente lo que es esmalte y el resto de la preparación dentaria que se haya perdido, rellenarlo con resina, que es el material que se comporta de forma más parecida a la dentina. Entonces, como dijimos, la adhesión, la odontología adhesiva, nos da muchas herramientas, muchos materiales y muchas técnicas que nos permiten a nosotros ser conservadores y restaurar piezas, rehabilitarlas de tal manera de asegurarnos de que a futuro van a sufrir menos o se va a evitar las fracturas dentarias, siempre siguiendo los principios que ya vamos a ir viendo. Para prevenir fracturas coronorradiculares, existen algunos procedimientos de operatoria que también vamos a utilizar
cuando realicemos la rehabilitación de dientes endodónticamente tratados. En este momento solamente los vamos a nombrar porque ustedes los van a ir viendo más adelante en el curso y allí los van a ver en profundidad. Estos procedimientos son el anclaje radicular, el efecto Suncho o abrazadera y la ferulización dental. Y como último punto, siempre en operatoria dental tenemos que tratar de prevenir las secuelas del bruxismo. El bruxismo en sí es algo que nosotros no podemos prevenir, pero sí las secuelas que el mismo genera a nivel dentario. Entonces, muchas veces nuestros tratamientos restauradores no terminan con la realización de una corona o varias coronas, incrustaciones, resinas, etc., sino que deben de terminar con la restauración con la realización de un dispositivo oclusal. ¿Para qué? Bueno, para esto, para prevenir secuelas del bruxismo, para prevenir desgaste dental, como decíamos hace un rato, desgaste diferencial de tejidos, prevenir que piezas entren en trauma oclusal. Entonces eso muchas veces lo tenemos que realizar mediante dispositivos orales estabilizadores. Aquí tienen la bibliografía para profundizar en el tema. También está el consenso de cariología de la Facultad de Odontología. Y muchas gracias por haber estado escuchando este teórico.